Ya llegamos al final del curso. Esta sería nuestra última tutoría, nuestra última sesión presencial. La siguiente semana vamos a tener también otra reunión, pero ya sería por si quedan dudas con las calificaciones o algo por el estilo. Pero ya hoy sería nuestra última sesión, que sería la sesión 6, ¿vale? Y nos toca, por tanto, ver el tema 5, que en el sílabus viene como Norteamérica y su historia. Y sí, efectivamente es lo que vamos a revisar, pero un poco enmarcado, aunque digo un poco porque en realidad para este periodo ya no podemos hablar mucho sobre cambios lingüísticos ni ese tipo de cosas, porque en realidad este periodo histórico es muy reciente, ¿no? Ya podemos comenzar a ver ciertas cosas, tanto en Estados Unidos como el papel que ha jugado Estados Unidos en la expansión del inglés a nivel global, pero en realidad todavía es muy reciente el proceso como para saber realmente cuáles son las consecuencias de todo ese proceso, ¿no? No en Estados Unidos ya se pueden ver evoluciones lingüísticas, va a ser un video que les voy a compartir el viernes, porque obviamente ahí, pues, por ser un país originalmente de habla inglesa, pues se van a producir cambios lingüísticos similares a lo que ocurrió en Inglaterra cuando llegaron los sajones, los jutos, y se toparon con los celtas, los romanos, etcétera. Pues un poco lo mismo pasa en Estados Unidos en la actualidad, aunque también por los años que lleva Estados Unidos históricamente, pues es muy corto el tiempo para saber en realidad hacia dónde van a ir estos cambios, ¿no? Entonces, pues prácticamente de lo que podemos hablar en esta segunda parte del inglés moderno tardío con relación a Estados Unidos, pues es el papel que Estados Unidos ha jugado en la expansión del inglés, ¿no? Bueno, y esa va a ser un poco como la tónica de la clase del día de hoy. Voy a compartirles primero el cronograma para que veamos cómo lo vamos a ir trabajando e iremos pasando al asunto de los temas, ¿no? Entonces, estamos en la sesión 6, repito, es la última sesión de contenido o de revisión de temas y vamos entonces a comenzar. Bien, como temas vamos a ver, ya saben, el objetivo. Vamos a hacer un breve repaso, ustedes harán ese breve repaso de lo que revisamos la semana anterior, que sería el Imperio Inglés, ya con todo el material que ustedes tuvieron, la actividad y todo lo que les compartí. Me podrán dar algún resumen de lo que trabajamos la sesión pasada. El tema de la semana, que sería el asunto de Estados Unidos. La actividad síncrona, que en este caso va a ser ver más bien un video sobre cómo se consolida Estados Unidos como potencia global. Vamos a abrir espacio de dudas por si queda alguna pregunta. Vamos a hablar de la actividad que hay que entregar para el lunes, que sería ya la última actividad. Otra vez espacio de dudas y el cierre con algunos anuncios importantes, ¿vale? Entonces, el objetivo va a ser revisar a grandes rasgos la historia de Estados Unidos y explicar la forma en que esta nación convirtió esta lengua en una lengua global. Creo que aquí me salté no escribí bien. Y explicar la forma en que esta nación convirtió el inglés en una lengua global, ¿sí? Como les explicaba justo al principio, es muy interesante, por lo menos a mí me lo parece, cómo Estados Unidos consolida un poco como la perspectiva o la visión de Gran Bretaña en cuanto a lo que significa colonizar, porque vamos a tratar de hablar un poco de este contraste con lo que ocurrió con los imperios anteriores, como sería España, Francia, Italia, etcétera, en donde la lengua se utilizaba también como un proceso de, ¿cómo decirlo? Es que no sé si el término es correcto, es el que me viene, pero antropológicamente no sé si se utiliza de esta forma, pero esto de aculturar a las naciones a las que llegaban, ¿no? España tuvo este proceso con la evangelización. Francia también tenía un poco este sentido con la ilustración, como pasar la cultura, la ciencia, todo esto hacia las zonas conquistadas. El primero que va a dejar de hacer esto va a ser el Imperio Británico, aunque en un punto esto le va a costar en la India, y ahí es donde va a empezar a intervenir culturalmente. Pero en realidad siempre le va a importar muy poco hacer esto,
porque los intereses del Imperio Británico van a ser siempre comerciales. Y es un poco lo que va a heredar Estados Unidos de su papá, Gran Bretaña, ¿no? O de su mamá, Gran Bretaña, que va a tener también un poco esta perspectiva, aunque la va a llevar más al extremo. Y vamos a tratar un poco de explicar eso el día de hoy, ¿vale? Bien, pero antes de pasar a eso, vamos entonces con el resumen. Obviamente no quiero que me den todos los datos, no me interesa saber todos los datos. Aquí tienen solamente estos periodos históricos que vimos la semana pasada, que son muchos. Hablamos de muchos años, prácticamente desde el siglo XVII hasta el siglo XX, que es cuando podemos marcar el fin del Imperio Británico. Y bueno, quiero que alguien me ayude con un breve resumen sobre esta fase de la historia en Gran Bretaña. Denme un segundo, ¿quién me puede ayudar? Irani, ¿tienes inconveniente en ayudarnos con ese breve resumen? ¿De qué te acuerdas? Ojo, solamente es como de qué se acuerdan, no necesito todos los datos, porque de momento tampoco nos interesan tanto. Vamos a pasar al siguiente tema, pero sí me interesa ver cómo, qué es lo que aprendieron en la semana anterior. Irani, ¿qué me puedes decir de esta parte? ¿Sí se escucha bien? Sí, Mande, ¿sí se escucha bien? sí, sí se escucha. Ok. El Imperio Británico hablaba sobre la expansión de la colonización a través de los territorios que fueron en América, en África, en Asia y Oceanía. Esto también se trató sobre lo económico, lo económico de las colonias, sobre los recursos naturales y todas las rutas comerciales, también la influencia cultural, que esta fue con la lengua inglesa y la religión cristiana, el poder militar, que se expandió en todos los territorios. Y puedo dar algunos puntos claves igual. A ver, ayúdanos con lo que tengas ahí. Fue la colonización, el dominio económico, que fue de lo que hablé anteriormente, el poder militar y lo cultural. Ok. Ya. Ok, gracias. Eso de lo cultural hay que ponerle un poco un asterisco porque era lo que les explicaba, no siempre fue cultural, de hecho, prácticamente nunca fue cultural, pero bueno, vamos a ver si lo podemos trabajar a lo largo de esta sesión. Carlos, ¿qué te acuerdas tú? Carlos Alfredo Gómez Cardoso. Cardona. ¿De qué te acuerdas tú sobre esta parte que revisamos la semana anterior? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues justamente lo que comentó Irani, el proceso de expansión del Imperio Británico a raíz de las rutas comerciales cuando Isabel le gana a España ¿cómo se llama? La batalla naval. Y de ahí empieza con las nuevas rutas hacia acá, hacia el sur, y poco a poco se va expandiendo hacia los demás territorios en Asia, llegan a la India, donde comercian, bueno, ponen la famosa fábrica de té inglés, que ahí se empiezan a expandir. En África hacen lo mismo, y más que nada, ellos, justamente lo que tú comentas, no hay como que como que aporten cultura, porque ellos literalmente llegaron a exterminar con todos los nativos a donde llegaban. Entonces, más que nada, ellos llevaban su propia cultura. Religión no tanto, porque en Estados Unidos creo que ahí es cuando se independizan y rompen con eso, ¿no? Con la religión que traían, la religión de la iglesia anglosajona. Ajá. Ok. Y ¿Algo más? Bueno, pues prácticamente eso, ¿no? De que pues ellos ahora sí que impusieron el idioma porque no les interesaba
que los nativos hablaran el mismo idioma porque no tenían el mismo interés, como tú lo mencionaste, que los españoles o los portugueses, de tener como esa convivencia con los nativos. Sí, incluso los franceses sí llegaron a tener esta conciencia y por eso en muchos de estos países también se habló de mestizaje, ¿no? Pero vamos por partes, gracias. Emilio, ¿tú qué nos puedes comentar de esta parte? ¿Algo que puedas aportar o algo diferente? Emilio, ¿estás ahí? Creo que no, ¿verdad? Bueno, en resumen, pues sí, ¿no? Hablamos un poco de eso. Aquí están las épocas en las que se divide el Imperio Británico. Hay que tener en cuenta que durante todo este periodo lo que se va a formar, a pesar de que no lo estemos diciendo, pero que sí va a ser importante para el asunto de Estados Unidos, es esto que se conoce como la época de los imperios, ¿no? El Imperio Británico va a ser importante, pero el Imperio Británico va a convivir con otros, como sería el Imperio Español, que comienza a debilitarse a lo largo de este periodo, el Imperio Francés, que va un poco a la par con el Imperio Británico, gracias a la Ilustración y todos estos procesos, y un poco alcanza su apogeo con Napoleón, pero después obviamente también se va a ir debilitando porque no alcanza el nivel de industrialización de Gran Bretaña, el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso, es decir, va a haber muchos imperios en este proceso que van a entrar en competencia a lo largo de todos estos siglos y que justamente eso va a desembocar en la Primera Guerra Mundial, que va a ser un punto decisivo y un punto clave para la evolución de Estados Unidos, ¿vale? Pero eso vamos a pasar después. Pero es importante tener esto de fondo porque va a enmarcar en mucho lo que va a suceder con Estados Unidos. Y les había compartido justo este mapa para hablar un poco de cómo es que Inglaterra exporta su idioma o su lengua a varios países del mundo. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque cuando estamos hablando del Imperio Británico, estamos hablando de un país que exporta su lengua. Gracias a ese imperio es que en determinados países del mundo se va a hablar inglés en la actualidad, ¿vale? Pero ellos sí lo hacen de una manera territorial. A pesar de que, como bien menciona Carlos, van a basar su política expansionista en el exterminio, en muchos sentidos, pues la colonización también va a ser una apropiación territorial. Los ingleses van a llegar a estas tierras, van a exterminar a los nativos porque ni siquiera los van a considerar como seres humanos, una cosa que va a heredar Estados Unidos en su momento, y que obviamente todavía en la actualidad hay reminiscencias de ese proceso racista, pero ellos llegan, exterminan, no les interesa convivir con los nativos, no les interesan pasar ningún tipo de cultura a las personas con las que se encuentran. Incluso hay que recordar que en la India, que ya se sabía que estaba poblada, etcétera, y que solamente se establecen lazos comerciales, ni siquiera van a intentar convivir con los, o sea, conviven para los negocios, pero va a ser muy difícil encontrar, o sea, hay casos, pero no van a ser fáciles de encontrar, donde hay este tipo de mestizaje como si ocurrió en toda América del Sur, con los españoles y las indias en toda la región mesoamericana, y principalmente entre españoles e indígenas, mujeres, porque los que venían o viajaban principalmente eran hombres, ¿no? Lo mismo en el Imperio Británico, pero también a diferencia del el Imperio Español, muchos de lo que les había comentado anteriormente, muchos de los viajes que se realizan desde Gran Bretaña va a ser como una especie de huida de lo que estaba ocurriendo en Europa en ese momento, que son las guerras de reforma, las guerras religiosas. Y por lo mismo van a migrar familias, cosa que no ocurría tampoco tan comúnmente en España, ¿vale? Van a migrar familias y por eso va a ser más fácil crear asentamientos en otros países del mundo. Y este mapa explica por qué en muchos de estos países la segunda lengua o la lengua principal es el inglés, ¿vale? Y en eso nos habíamos quedado porque eso va a ser el contraste que va a ocurrir con Estados Unidos. Estados Unidos no va a realizar una
exportación del idioma territorialmente como lo hace Inglaterra. Va a ser una exportación más bien simbólica. Estados Unidos va a obligar al mundo a hablar inglés, porque Estados Unidos se va a convertir en el líder comercial del mundo. Por lo tanto, va a obligar a todo el mundo a aprender inglés, pero no va a exportar esa lengua territorialmente como lo hicieron los ingleses, ¿vale? Y vamos a tratar de llegar a ese punto en la sesión de hoy. Vamos rápido porque ya son 7:22. Bien. La historia de Estados Unidos es corta, pero también es hasta cierto punto larga. Voy a tratar de dar las directrices más importantes. Sabemos que la colonización empieza en 1607. El primer asentamiento se da en Virginia. Aquí van a tener un mapa de las 13 colonias que están en verde fuerte, ¿vale? Y a partir de ahí van a llegar varios peregrinos de las Islas Británicas. El más importante va a ser el que se conoce como Mayflower, que van a llegar a Plymouth, si no me equivoco, algo así se pronuncia, y que van a ser los primeros colonos que van a establecer realmente una sociedad en la zona de las 13 colonias. Antes ya habían llegado exploradores británicos, pero en realidad no se van a asentar, sino que simplemente van a establecer relaciones comerciales, van a generar puertos, pero nunca va a haber un asentamiento social como tal, como sí va a ocurrir con los colonos y los peregrinos de este famoso barco que se llamaba Mayflower, que va a ser además esa celebración que se produce en el Thanksgiving, por ese arribo de esos peregrinos. Se van a instalar las 13 colonias. Van a ser 13 colonias muy diversas, porque no van a venir de una sola región, sino que de Gran Bretaña, sino que van a ser varias regiones. Es importante también entender que son inmigrantes. ¿Por qué? Porque están huyendo de lo que está ocurriendo en Gran Bretaña con la reforma protestante. Principalmente cuando los cristianos, los católicos, accedan al poder en varios puntos históricos de Gran Bretaña. No vamos a detenernos mucho en eso, pero en la parte en donde ocurre la Revolución Gloriosa, si no mal recuerdo, vuelven a reinar en Inglaterra dos reyes católicos, y varios puritanos van a salir de Gran Bretaña por justamente huir. Los puritanos son los que vienen de la reforma anglicana más dura, es decir, los protestantes más convencidos y más reacios a aceptar a los católicos en la isla, y ellos son los que van a viajar a las 13 colonias. Este dato es muy importante porque ellos van a traer ideas de la Ilustración escocesa. Les voy a compartir, hay varios videos. Los videos que les voy a compartir durante la semana van a ahondar en estos temas. El de, que ya conocen a esta señora, el de Magdalena Mervilá, ahonda mucho en esta parte de lo que significó la Ilustración escocesa para la fundación de Estados Unidos, ¿vale? Y van a venir con los puritanos. Los puritanos también son en ese momento eran extremadamente racistas, aunque no se veía así, obviamente, pero tienen mucho esta idea de no mezclarse con las sociedades inferiores, porque ellos consideran sociedades inferiores, a los nativos, ¿no? Van a tener también esta idea de que son los elegidos por Dios para llevar o para crear la sociedad perfecta, por decirlo de alguna forma. Y muchas de estas ideas son lo que está en el origen de lo que se conoce como el destino manifiesto estadounidense o la doctrina Monroe estadounidense, que va a cristalizar en el siglo XIX, 1800-1900. Pero todo esto ya está como germen en las 13 colonias. Entonces se van a instalar, van a generar sociedades en ese lugar, van a establecer relaciones comerciales con Inglaterra y principalmente también con Escocia. Por eso es que la Ilustración escocesa va a arraigar mucho en Estados Unidos, porque van a ser socios comerciales muy importantes. Y va a haber relación. Pero por muchos problemas comerciales, pero principalmente por la que se conoce como la Guerra de los 7 años,
en Estados Unidos va a ocurrir, bueno, en toda la parte de Norteamérica se va a librar, y obviamente también en la península, pero lo que nos interesa es en América, en América, se va a librar lo que se conoce como la Guerra de los 7 años, que es la guerra entre Francia e Inglaterra, ¿vale? Las 13 colonias y van a, o toda la parte esta que de dominio británico, va a luchar contra los franceses que tienen como esta idea expansionista hacia abajo, hacia el sur de Norteamérica. Hay que recordar que los franceses se asientan en Canadá, y entonces siempre va a haber como esta defensa de territorio entre británicos y franceses en esta zona. Y la Guerra de los 7 años también va a ser una guerra que se va a librar en el continente europeo, pero la principal consecuencia de esta guerra, para no hacer el cuento tan largo, es que va a generar que el reino británico imponga impuestos a las 13 colonias para sufragar la guerra, porque la guerra había sido muy costosa, y como se había librado mayoritariamente en América, el rey dijo, no, pues que lo paguen los americanos, ¿no? Y entonces se va a producir esta subida de impuestos en las 13 colonias. También esto se va a detallar más en el video que van a ver con Magdalena. Y eso va a producir que comience a surgir el sentimiento independentista en las 13 colonias norteamericanas, que obviamente va a cristalizar con la independencia que va a ocurrir entre 1775 y 1783, en donde estas colonias van a decretar su independencia bajo el mando, bajo la tutela de los que se conocen como los padres de la patria, entre los que van a encontrar a George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, son varios, y también los nombres se los va a dar a Magdalena en ese video, ¿sí? Y este va a ser el inicio de lo que va a suceder después con el expansionismo de las 13 colonias a lo largo del territorio norteamericano. ¿Por qué? Porque cuando termine esa guerra, Estados Unidos, o bueno, cuando termine la independencia de las 13 colonias, que se van a aliar, otra parte que van a ver ahí, no eran 13 colonias que desde un principio fueran aliadas, sino que eran diferentes, se consideraban estados diferentes, pero justamente la guerra de independencia genera este sentimiento de que se necesitan aliar, ¿no? Benjamin Franklin va a ser uno de los principales, que además ustedes lo deben recordar por el asunto de la electricidad y del foco, etcétera, que va a propiciar que surja este sentimiento de que las 13 colonias se deben aliar para formar una sola, no sé si llamarlo en este momento nación, pero sí una sola entidad que haga frente a el Imperio Británico, ¿no? Entonces, cuando ocurre la independencia, Gran Bretaña les va a ceder también este territorio que está en verde claro, y este va a ser como el principio de lo que se conoce como Estados Unidos. Todo lo que está en verde va a ser el territorio que va a resultar de la independencia de las 13 colonias, ¿vale? Porque Gran Bretaña además también va a tener en su posesión pues todo ese territorio. Por eso les digo que aquí también el asunto de los imperios es importante, porque Estados Unidos va a surgir también de esa pugna, ¿no? Además, como ya sabemos que en toda esta zona están conviviendo británicos y franceses, el territorio que está en naranja, que sería Luisiana, se lo van a comprar a Francia en el año de 1803, es decir, prácticamente después de la Guerra de Independencia. Y esto va a tener que ver con lo que se conoce aquí como formación de la República, que va a ser de 1789 a 1865. Se establece una república federal con la adopción de la Constitución de 1789. Y yo resumiría este periodo, la primera mitad del siglo XIX en Estados Unidos, como la época de la formación del territorio y la formación de la nación. Porque durante todo este periodo lo que va a ocurrir es que Estados Unidos, que sería en estos momentos lo que está en verde, va a ir anexando todo el resto del territorio a sus dominios. Va a ocurrir esto de la compra de Luisiana en 1803, va a negociar el territorio de Oregón con Gran Bretaña en 1846, va a comprar la Florida de España en 1819, aunque ahí también, todo esto es con guerras, ¿vale? También
el territorio francés lo van a comprar después de una guerra, el territorio español también lo van a comprar después de una guerra, el territorio de Oregón también lo van a anexar después de una guerra con Gran Bretaña. Ya Estados Unidos se enfrenta por primera vez con Gran Bretaña. Y luego también el que nosotros conocemos, o lo que nosotros conocemos, que sería la anexión de Texas en 1945. Recuerden que Texas y toda esta zona roja de aquí pertenecía a el virreinato de México, que en este caso sería la Nueva España. Y obviamente la Nueva España pues nunca alcanzó el desarrollo que va a alcanzar Estados Unidos, va a ser demasiado débil para poder hacerle frente a esta anexión que va a comenzar Estados Unidos, y en 1945 se va a dar la anexión de Texas, después de que Texas se independiza, ¿vale? Y ya después, por 1848, que después, perdón, aquí ya no estamos hablando del virreinato, ya estamos hablando del México independiente, perdón, pero justamente por ese proceso de debilitamiento que ocurre en México con la guerra de independencia, porque obviamente se libran del Imperio Español, pero pues se está formando la nación de México. Vean cuántos años de antelación ocurre entre la independencia de Estados Unidos y la independencia de México. Independencia de Estados Unidos, 1776. La independencia de México la vamos a tener hasta 1810, ¿sí? Se van a adelantar demasiado, por muchas razones, por el asunto de la ilustración escocesa, también por el asunto de los taxes, que serían los impuestos, etcétera, pero se va a adelantar, ¿no? Por eso es que es más fuerte en esos momentos con relación a México. Y después, cuando ocurra la guerra entre México y Estados Unidos por el año a mitad del siglo XIX, en 1848 se van a anexar todo el territorio de California, Nuevo México, etcétera, ¿no? Y luego además México les va a vender también la mesilla en 1853. Entonces, la primera mitad de este siglo va a ser como esa consolidación del territorio de lo que conocemos actualmente como Estados Unidos. Después van a agregar Alaska, pero ya en la segunda mitad de ese siglo, y Hawái también al final del siglo, ¿vale? Pero esta va a ser como la primera pretensión de los Estados Unidos durante este proceso. La segunda mitad del siglo XIX se va a marcar por dos procesos importantes. El primero va a ser la guerra civil en Estados Unidos, que se conoce también como guerra de secesión, y que va a culminar con la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Ahorita vamos a pasar a ese mapa de ahí. Y la segunda parte, que esto sí ya, todo lo demás se los voy a platicar porque es demasiado, primero porque no hay mapas, eso sí tiene que ser explicado, y segundo porque es demasiado si nos aventamos muchos videos. Vamos a ver uno, pero no vamos a poder hacer más que eso. Y el segundo, que sería la consolidación de este estado después de la guerra civil, porque por fin se va a unificar bien Estados Unidos, y va a comenzar ahora sí el periodo de desarrollo de Estados Unidos. Este periodo va a ser principalmente interno, ¿sí? Durante este periodo es un desarrollo interno. Se consolida la república, comienza la industrialización, se comienza a exportar la industrialización de Gran Bretaña, de toda Europa, porque recuerden que durante todo este siglo el Imperio Británico es el imperio. Estamos en la época victoriana. Aquí no hay más. Son los imperios de Europa los que están rigiendo el mundo, ¿vale? Y durante todo este periodo de desarrollo va a ser un desarrollo interno. Incluso a pesar de que sí va a haber una industria interna en Estados Unidos, mucha de esta industria va a ser una industria exportada, porque va a venir del exterior. Pero justamente cuando entremos al siglo XX, es cuando va a ocurrir la Primera Guerra Mundial, que es lo que va a dar el impulso a Estados Unidos para desarrollar su propia industria, ahora sí de manera autónoma. Pero primero vamos con el asunto de la guerra civil. Lo que ocurre con la guerra civil es que Estados Unidos en realidad, cuando termina este proceso de consolidación del territorio, por decirlo de alguna forma, se va a dividir en dos partes, la parte del norte y la parte del sur. La parte del norte va a ser una sociedad, vamos a decirlo así, antiesclavista, mientras que la parte del sur va a ser una parte esclavista, o va a propugnar porque el esclavismo continúe en Estados Unidos, ¿vale? Hay que recordar también que en esta primera formación las 13 colonias todavía están juntas por motivos
comerciales y por motivos de guerra, pero sigue habiendo mucha diferencia por el tipo de herencia que se tiene. Si nosotros vemos el mapa de la división, aquí tienen ustedes la explicación. Los estados que abandonaron la Unión antes del 15 de abril de 1861, los que están en rojo, abandonan la Unión de las 13 colonias, donde dicen, no, ya nos unimos, ya aquí nos vamos a dividir como país, vamos a ser independientes porque nosotros sí queremos que haya esclavos. Estados que abandonaron la Unión después del 15 de abril de 1861, ya cuando ya cuando está la guerra de secesión, ellos abandonan. Estados de la Unión que permitían la esclavitud, los estados de amarillo, también los de abajo, ¿vale? Pero los de arriba son los de la Unión Antiesclavista que sí seguían permitiendo la esclavitud. Y los de azul van a ser los estados que prohibieron la esclavitud en Estados Unidos. Y luego los territorios en gris son territorios disputados. Pero, ¿a qué vamos con esto? La zona del norte siempre va a ser una zona industrial, porque si ustedes ven el mapa, tanto de las 13 colonias como este mapa de aquí, se van a dar cuenta que las 13 colonias están prácticamente en puro territorio azul y la zona sur, que nada más serían como, no sé si ven mi mouse, pero serían como estos 3 pequeños estados que aparecen aquí, son los que van a permanecer con el esclavismo. Y luego todos los que están debajo van a ser esclavistas. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque la mayoría de lo que está en azul siempre van a ser las comunidades originarias de los británicos, mientras que en el sur vamos a tener estos contactos con los indígenas originarios de América del Norte. Y además, también hay otra división importante, porque en el norte, como no va a haber recursos para fomentar la ganadería y la agricultura, siempre va a ser una zona comercial, la zona del norte. Mientras que la de abajo, como va a haber terreno para la agricultura y la ganadería, va a necesitar trabajadores. Y estos trabajadores ya se venían consiguiendo desde la época de las colonias a través del comercio de esclavos. Esto también lo revisaron en los videos anteriores. El comercio de esclavos va a seguir porque los necesitan para este tipo de explotación, ¿vale? Y eso se va a heredar. De hecho, aunque termina esta guerra y ganan los que están en azul, el esclavismo se va a abolir en todos los Estados Unidos, pero el racismo que persiste hacia las personas que no son blancas, por lo que ocurre en esta parte del sur, va a persistir hasta nuestros días. Y esto va a ser todavía más fuerte porque si ustedes lo piensan otra vez, toda esta zona del sur que está aquí, tanto la roja como esto que está en gris y azul, va a ser la zona a la que van a llegar prácticamente todos los inmigrantes que vienen de América Latina, ¿sí? Y este sentimiento racista que persiste de esta parte va a permanecer hasta nuestros días. A pesar de que sea un país antiesclavista, ese sentimiento persiste hasta hoy. Y por eso me parece muy importante este mapa porque también explica mucho de lo que ocurre hoy en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, después de esta guerra, vamos a ver este video que viene aquí, si nos da tiempo, lo vamos a ver primero, y luego voy a tratar de explicarles ciertas cosas. Pero déjenme llegar aquí. Después de esta guerra, entonces ocurre esto de la expansión y desarrollo de 1865 a 1945, pero este periodo va a comprender las dos guerras mundiales, ¿vale? Que es lo que va a pasar un poco en el video. Solamente me gustaría apuntar, aunque creo que en el video también lo ponen, que la Primera Guerra Mundial va a ser justamente la que va a pivotear el desarrollo norteamericano, porque todas las armas, los alimentos que se van a ocupar en la guerra de Europa, recuerden que los imperios se comienzan a pelear en Europa, Estados Unidos va a proveer las armas, va a proveer los alimentos, y eso va a disparar la economía norteamericana. Y eso es lo que va a llevar a la crisis de 1929 en Estados Unidos, ¿sí? Cuando ocurre el crack de 1929 en Estados Unidos, ya había terminado la Primera Guerra Mundial y luego va a venir la Segunda Guerra Mundial. Pero Estados Unidos ya se había convertido en la superpotencia porque había desarrollado una industria sin precedentes por la guerra, ¿sí? No se mete en la Primera Guerra Mundial hasta el final, que es un poco como para llegar a poner orden en lo que está ocurriendo en Europa. Y tras eso, tras esa
ese auge económico, ocurre la crisis de 1929, luego viene la guerra de la Segunda Guerra Mundial que termina en 1945, otra vez se produce un impulso en la economía de Estados Unidos y además ocurre algo muy interesante que es otro nuevo impulso tecnológico en Estados Unidos que va a culminar con las 2 bombas atómicas que se desarrollan en Estados Unidos. Desde ese momento Estados Unidos ya se convierte en el centro de la tecnología, importantísimo para la evolución del inglés, porque todo el vocabulario tecnológico que se va a desarrollar durante esta época es lo que se va a comenzar a exportar al resto del mundo, ¿vale? Después de eso va a venir la Guerra Fría y la hegemonía global, que también le van a explicar en el video, pero solamente se trata de este enfrentamiento entre el capitalismo norteamericano y el socialismo ruso. No nos vamos a meter en cómo llegamos al socialismo ruso, pero también es una consecuencia de los imperios, ¿sí? Es una consecuencia también de los imperios, y lo que va a ocurrir con Estados Unidos es que se convierte en este paradigma del capitalismo globalizante que tenemos hoy en día. Es el papá de todos los pollitos ya en este momento, y Gran Bretaña queda bajo las Naciones Unidas que se crean, la Unión Europea, todo lo que se crea después de la Segunda Guerra Mundial es obra de Estados Unidos, ¿vale? Estados Unidos es el que da las órdenes, da las directrices, etcétera, entonces se convierte en el primer socio comercial de todos estos países. Viene toda esta hegemonía global hasta finales del siglo XX, que sería más o menos 1989. En 1989 se da la situación particular de que cae el muro de Berlín y aparentemente el socialismo ruso desaparece. Pero en realidad, mucho de lo que está ocurriendo hoy en día, China, Rusia, Estados Unidos, la India, todas estas potencias que están surgiendo, son en realidad consecuencia de lo que ocurrió durante la Guerra Fría, ¿sí? Esa ruptura que se da en 1989, en realidad es o sea, sí es importante, pero en realidad es una ruptura que pone pausa a lo que estaba ocurriendo durante la Guerra Fría. Y las naciones que ahorita están peleando un poco como superpotencias vienen de ahí, ¿sí? Que es un poco lo del periodo contemporáneo. Pero ¿por qué? Volvemos a este punto importante. ¿Por qué es tan importante este periodo? Porque Estados Unidos lo que va a hacer es que justamente porque su política siempre fue de vender recursos, vender a las grandes potencias durante la guerra, vender a quien se dejara vender y a quien dejara comprar para seguir aumentando la economía, van a ser los principales negociadores de todo este periodo, ¿sí? Y es lo que va a conducir a que el mundo se vea obligado a aprender inglés. Porque si quieres realizar comercio conmigo, vas a tener que aprender mi lengua. Nunca Estados Unidos va a imponer su lengua a otras naciones. Y esto lo vamos a ver en todos los conflictos bélicos que genera Estados Unidos. Incluso cuando Estados Unidos genere conflictos en América Latina, nunca van a intentar hacerse con el territorio. Lo único que quieren son ventajas comerciales o ventajas económicas, ya sea por lo que se dice del petróleo, de los recursos naturales, por lo que sea. Lo único que quieren son recursos económicos. Yo no te molesto a nivel social, aunque eso es entre comillas porque siempre intervienen. Yo no te molesto a nivel social ni te quiero imponer nada si tú simplemente no me pones trabas a nivel comercial. Y eso van a hacer a lo largo de todo el siglo XX en todo el mundo. Obviamente sí va a haber un proceso de cultura hacia otras naciones, principalmente en México, porque somos los vecinos. En América Latina siempre va a haber este proceso por la doctrina Monroe, y no nos vamos a meter porque si no, no nos va a dar tiempo de ver el video, solamente son 10 minutos. Pero siempre va a haber esta política cultural indirecta, vendiendo música, vendiendo series, vendiendo películas, Hollywood, etcétera. O sea, todo este proyecto cultural no va a ser un proyecto, incluso va a ser una necesidad de las naciones externas, porque es una necesidad comercial. Crea la necesidad en el público y consume mis productos. Estados Unidos va a exportar estos productos culturales desde su perspectiva comercial, ¿vale? Por eso es que les decía yo que este mapa es muy importante porque nos ayuda un poco a ver la diferencia. El imperio inglés va a ser un imperio territorial,
el imperio norteamericano va a ser un imperio simbólico, ¿sí? Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Voy a poner el video para que nos podamos ir a la hora que es. Déjenme. Son 13 minutos, a ver si nos da tiempo. Si no, lo pausamos a los 5 minutos. Lo que sí es, si me pueden decir si se escucha, por favor. Del indiscutible líder mundial del siglo XX y de lo que lleva. ¿Se escucha? Sí. Ok, vamos entonces a verlo y volvemos. De siglo XXI, la potencia de potencias. Un país que ha sabido combinar su condición de líder económico mundial con la creación del mejor ejército de la historia, lo que le permite tener un peso aún mayor en sus relaciones internacionales. Pero, ¿cómo ha llegado Estados Unidos a ser la principal potencia mundial? ¿Qué le ha hecho diferente respecto a otros países? ¿Podrá seguir siendo la principal potencia mundial en las próximas décadas? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Para entender el poder actual de Estados Unidos, vamos a repasar unos datos con los que vais a flipar. Solo California tiene más PIB que una potencia como Reino Unido, y de ser independiente sería la quinta economía del mundo. Estados Unidos gasta más en defensa que la suma de los 7 siguientes países que más gastan. En Estados Unidos, 1 de cada 1.2 habitantes es usuario de Internet. 9 de las 10 mejores universidades del mundo y 38 de las mejores 50 están en Estados Unidos. En el momento en el que escribo esto, 9 de las 10 mayores empresas cotizadas del mundo son estadounidenses y solo la petrolera estatal Saudi Aramco se cuela en este ranking. Estados Unidos también lidera el ranking de premios Nobel con 385. El siguiente país con más premios Nobel es Reino Unido con 132 y de los 100 solo pasan ellos dos y Alemania con 108. Así que ya nos podemos hacer una idea de la hegemonía que actualmente Estados Unidos tiene en el mundo. Y ahora vamos a ver de dónde viene todo esto. Antes de que las 13 colonias que más tarde formarán Estados Unidos en la costa oeste del país se independizasen, estas ya eran un lugar relativamente desarrollado, en el que la revolución industrial se abría paso. Ocupar un lugar geográfico que no era especialmente fértil y en el que no había ninguna fuente abundante de riqueza como el oro o distintos tipos de piedras preciosas obligó a los entonces colonos británicos a buscarse la vida y sobre todo a comerciar con el exterior. De esta manera, la economía del primitivo Estados Unidos se fue especializando y haciéndose más y más competitiva en el mercado internacional. Sin embargo, los colonos tenían que repartir ese beneficio pagando importantes impuestos a Londres, su metrópoli. El malestar de los colonos por sentirse exprimidos por Londres y el poco cuidado que la metrópoli prestaba a sus colonias
Perdón, profesor, pero se dejó de escuchar desde hace tiempo. ¿Me escuchan? Sí, se cortó el audio del video cuando justamente empezaban a contar la historia de por qué se hizo un imperio. A ver, si lo vuelvo a poner, ¿me provocados por escucha? el poder de las monarquías Sí, ahí ya se escucha. absolutistas o la llegada de diferentes dictadores y caudillos al poder. No lo voy a repetir porque si no nos vamos a tardar más. De hecho, yo creo que ya casi lo voy a parar. Si no, se los comparto en la plataforma, ¿sí? Porque si no va a ser demasiado, ya nada más nos quedan 5 minutos. Pero sí me gustaría resumir esta parte con un apunte muy importante, o que por lo menos a mí me parece, ¿vale? En la plataforma les voy a compartir varios videos. Los primeros 3 videos van a ser sobre la historia general de Estados Unidos, porque creo que es muy importante. Primero saberlo porque vivimos cerca, a un lado, y después porque a mí me parece muy relevante para entender, quizá en los videos no se los explican de esta manera, pero justamente por eso les doy como este apunte, ¿por qué el inglés se globaliza con Estados Unidos, no? Esto que les decía que lo convierte en capital simbólico, en el sentido de que nosotros consumimos muchos productos norteamericanos, la propaganda, las películas, toda la industria del entretenimiento viene de Estados Unidos, y no solamente nosotros, sino que el resto del mundo. Pero también va a haber otra cosa muy importante que a veces va a coadyuvar a que la gente quiera aprender inglés, que es esto del sueño americano, ¿sí? Recordar que Estados Unidos se funda desde los inmigrantes. Los primeros padres o los primeros peregrinos que llegan de Inglaterra son inmigrantes y vienen huyendo del país porque los están persiguiendo por motivos religiosos. Y actualmente ocurre un poco lo mismo. Es un país que en muchos sentidos ha absorbido a los que huyen de sus países buscando mejores condiciones de vida. Y eso se ha producido justamente por eso que se denomina sueño americano y que tiene que ver mucho con esas raíces coloniales en donde este territorio se veía como el territorio prometido, no solamente el norteamericano, también en América Latina se veía de esa manera, solamente que aquí obviamente no prosperó ese mito porque no nos convertimos en superpotencia y porque el Imperio Español pues iba debilitando poco a poco. Pero el Imperio inglés iba en auge y Estados Unidos se convierte en una superpotencia durante el siglo XX. Entonces, este mito florece y también es por eso que en muchas ocasiones hay esa necesidad de aprender el idioma. Y también esto explica por qué la gran mayoría de variantes que aprendemos alrededor del mundo es la variante norteamericana. La variante británica sí es motivo de estudio y sí la estudia gente, pero en realidad es cuando ya nos vamos acercando más a la cultura inglesa y vamos viendo que, bueno, no solamente es el inglés de Estados Unidos, sino también existe el inglés de Gran Bretaña, y a lo mejor me gusta más el acento, y a lo mejor me gusta más la historia de ese país que la de Estados Unidos, que en realidad son 2 siglos, o sea, Estados Unidos históricamente son 200 años, ¿sí? Entonces casi no tiene nada, a comparación de los siglos que hemos visto, por ejemplo, de Inglaterra, de Francia, de España, que tienen un montón de historia y que a veces por eso también resulta más atractivo para el aprendizaje del idioma. Pero bueno, entonces, Estados Unidos importa estos productos, construye el sueño americano, entendemos generalmente la variante norteamericana como la regla general, pero además también justamente por la perspectiva comercial de Estados Unidos, eso explica mucho lo que conocemos como el business English, que es lo que principalmente se preocupan las empresas porque sus empleados aprendan. No tanto el inglés para viajar a Estados Unidos, ni el inglés artístico, ni el inglés filosófico, ni nada de eso, sino el business English, porque lo que nos interesa es comerciar con Estados Unidos. Y eso viene mucho de la política interna de este país, ¿vale? Voy a regresar a la presentación para ya finalizar esto porque ya estamos en el límite. Y les digo, les voy a compartir el video mejor en la plataforma. Ustedes revisan todos los materiales. Y en el último video que les voy a compartir el viernes, van a revisar las variantes del inglés al interior de Estados Unidos.
porque también eso existe. Y se van a dar cuenta que es interesantísimo cómo incluso dentro de Estados Unidos puede haber incomprensión entre diferentes ingleses. Es un poco como lo que ocurre en México cuando uno viaja a provincia y de pronto el español que hablan es muy raro o no se entiende, o cuando uno viaja a otras comunidades como por ejemplo Monterrey o Chiapas, o en donde el español comienza a tener variaciones muy importantes y entendemos, pero hay palabras que a lo mejor se ocupan de manera diferente, etcétera. Lo mismo ocurre con el inglés. Y eso, en inglés en Estados Unidos. Y eso lo van a revisar en esa parte. Más o menos lo que les acabo de explicar es todo lo que viene en estas dos diapositivas. Las dejo un par de segundos para los que vean el video puedan leer lo que viene ahí. Esta es la primera, esta es la segunda, en donde se explica cómo llega esto de la consolidación del inglés como lengua franca. Y bueno, no sé si tengan alguna duda, nos vamos en unos 5 minutos, no sé si tengan alguna duda con respecto a esto. Yo sé que a lo mejor muchas, me parece quizá una de las partes más interesantes de esta historia, pero no sé si ustedes tengan alguna pregunta. ¿No? Ok, bueno, las actividades. Para este lunes 18 de agosto van a tener que entregar la parte 3 del proyecto integrador, que es elaborar una línea de tiempo interactiva que muestre la evolución histórica del inglés. Creo que con todo lo que hemos revisado, todo el material que ustedes compartieron, todo lo que ustedes tienen en la plataforma, pueden hacer una línea del tiempo muy bien hecha sobre cómo se relaciona la historia de las culturas y las civilizaciones angloparlantes con la evolución del inglés, ¿no? Creo que sí, creo que este ha sido uno de los, este curso me gusta mucho porque les digo que nos ayuda a relacionar esos dos aspectos y creo que ha sido uno de los cursos en donde he tratado de hacer esta relación mucho más evidente, espero haberlo logrado, ¿no? Les digo, es como muy complejo porque no solamente es el asunto de la evolución lingüística de la lengua, sino también la evolución cultural, ¿no? La literatura, el teatro, el cine, esto que les digo, exportación de productos culturales, novelas, Internet, que además es principalmente en inglés porque Internet también es un desarrollo tecnológico de Norteamérica, ¿no? Y muchas otras cosas más, ¿no? Hay una parte que me gusta mucho en el video de Magdalena Mervilá, en donde habla de las universidades en Estados Unidos. Y se van a dar cuenta también que todas esas universidades que se crean durante el periodo de las 13 colonias son las universidades que hoy en día son las más importantes a nivel mundial. Todavía, ya están entrando otras, principalmente de sus competidores, pero todavía son las universidades más importantes. Y también eso es una exportación al resto del mundo, ¿no? Los productos académicos que consumimos, los productos filosóficos, artículos, libros científicos, etcétera, de allá, de esas universidades, ¿sí? Entonces creo que tienen todo el material para elaborar una línea interactiva de la historia del inglés importante. Y pues esto es lo que van a tener que entregar para la siguiente semana, ¿no? Para terminar, recuerden que tienen que realizar la opinión estudiantil, tienen hasta el 23 de agosto. Ya les había comentado la sesión pasada, se los vuelvo a comentar. Tienen hasta el 23 de agosto para los que no han realizado esta opinión y están viendo el video. Es importante que lo hagan porque nos ayuda a tener una retroalimentación de todo, tanto de cómo está funcionando la materia, cómo están funcionando las plataformas, etcétera, para que puedan realizar esto, ¿no? Su opinión. Luego, el asunto de integridad académica, que creo que en la mayoría de los casos se ha respetado, muy pocos por ahí he tenido que ni siquiera citan, pero les devuelvo el trabajo y ya después corrigen. Pero tengan cuidado con esto, ¿no? Recuerden citar fuentes, no robarse ninguna idea ni nada, sino siempre citar las fuentes correspondientes, ¿vale? Ahora bien, ¿alguna duda con relación a la actividad que van a realizar o a lo que les acabo de platicar? ¿Comentario también sobre la sesión? No. ¿No? Mili, Dani, ¿nada? Recuerden que también pueden reaccionar, no tienen... No, muchísimas gracias. Vale, entonces, pues si ya no hay ninguna duda, nos veríamos, bueno, ya nos, tal vez
Si es que tienen dudas con las calificaciones, nos veríamos la siguiente semana. Si no, esta sería la última clase. Y pues nada, a los que vinieron y estuvieron atentos y algo les aportó la clase, les agradezco mucho su atención, su participación o lo que sea que hayan podido aprender de esta sesión. Y a los que no y hayan visto los videos, bueno, espero que por lo menos hayan aprendido también con los materiales que les compartí, que hayan sido de utilidad y que por lo menos les haya puesto la espinita de acercarse un poco más a la cultura a través de la lengua, ¿no? O acercarse a la lengua a través de la cultura, leer en inglés, ver videos en inglés, hacer cosas en inglés que nos acerquen a las culturas que producen este tipo de productos, ¿vale? Pues nada, si no tienen ningún otro comentario, nos vemos después, ¿vale? Bye, bye. Gracias. Gracias, buena tarde. Hasta luego, buenas tardes.